básicamente para mí la xenofobia es uno de los muchos tipos de discriminación que hay. Eh, es el rechazo a personas que vienen, bueno, a extranjeros o personas que vienen de otras culturas, de otros lugares. Personalmente no la he sentido yo como extranjera, más sí la he visto, sí he sido eh, testigo de hecho que sí la xenofobia ha tenido un impacto grande en mí. Eh, pues he sido testigo de muchos casos de xenofobia tanto para mi familia como para amigos míos, extranjeros, eh, y sí me ha generado cierto miedo, vaya, o sea, cierta inseguridad de pues, o sea, yo que soy venezolana, venirme a vivir a México, pues anteriormente viví en Perú y la xenofobia hacia los venezolanos en Perú es increíble, o sea, es muy grande la discriminación que se vive en ese país. Y bueno, yo llegué a México con el miedo de, vaya, este, y sí ha causado cierta inseguridad en mí y en mi familia, pero de cierto modo he sabido cómo manejarla para que no afecte en la cotidianidad de mi vida. Pues en lo personal, a mí me parece muy absurdo este tipo de pensamientos en estas personas, ¿no? Que discriminan de esta manera a personas que en su mayoría salen de sus países porque pues simplemente son lugares en donde ya no se pueden vivir. En el caso mío, en el caso de Venezuela, o sea, Venezuela es un país con una crisis, creo que es uno de los países con la mayor crisis del mundo hoy en día. La gente ya no puede seguir viviendo ahí, es inhumano seguir viviendo en Venezuela y por ende tienen que buscar de alguna manera un futuro para sus hijos, para sus padres, pues, para su propio futuro, buscar una manera de seguir estudiando, buscar una manera de seguir creciendo y no pueden hacerlo en el país en el que están. Y pues son gente que tienen que comenzar desde cero, entonces por ende a mí se me hace una falta de empatía muy grande de parte de estas personas que discriminan de esa manera, personas que de verdad tratan de salir de la miseria en la que están viviendo o de las migajas que les da su gobierno. Claro que, eh, bueno, obviamente es un tema muy polémico, es un tema muy extenso de abarcar, pero el problema está en cuando esa idea se empieza a generalizar y ya las personas creen que todos son así, ¿no? O sea, si bien es cierto que existe el aumento de la violencia en los países cuando pues este tipo o sea, cuando pasan estas cosas que mucha gente empieza a mirar a un país, sí, tiene muchas desventajas. El problema es cuando empiezan a las personas generalizar y crean este tipo de discriminación tan grande hacia personas que no tienen nada que ver con, con la inseguridad de los países y así. Bueno, claramente yo considero que son personas, perdón, que estas personas tienen una perspectiva ante la xenofobia porque pues en algún momento de sus vidas sufrieron de esta, ¿no? Como dije anteriormente, yo desde chiquita empecé a cambiarme de país hasta pues terminar actualmente en México y pero antes que yo lo hiciera, pues muchos familiares míos, lo hicieron antes que yo, empezaron a cambiarse de países y, y sí, o sea, claramente la xenofobia formó parte de sus vidas desde un inicio, tienen muy claro qué es, lo han experimentado y de ahí ha nacido su perspectiva, no solo porque lo han vivido, también porque, pues, o sea, lo han visto, ¿no? O sea, se ha visto en las noticias, por ejemplo, Perú es un país muy amarillista, las noticias son muy fuertes, o sea, y la mayoría de las noticias son noticias malas, son noticias negativas. Este,
Y pues nosotros, o sea, yo cuando empecé a vivir en Perú y pues ya que toda mi familia estaba instalada en ese país, o sea, sí veíamos muchísimos casos en las noticias de la xenofobia que vivían los que recién estaban llegando a este país después de nosotros. Y sí, o sea, es un impacto muy grande que tienen en sus vidas y pues por eso es que nace esa perspectiva que ellos tienen. Bueno, pues de alguna manera yo creo que han ayudado los factores de producción en los factores de producción, en la demanda interna. Eh, por ejemplo, en mi caso, ha sido aproximadamente, bueno, hace un año fueron aproximadamente entre 4 a 5 millones de venezolanos que migraron entre Colombia y Perú, en su mayoría a Perú, básicamente. Eh, y han aportado mucho, pero más que todo por el lado de la oferta, eh, ya que es mano de obra más barata, ¿no? Y aumenta la productividad en la fabricación de de algunos productos, por ejemplo, de empresas, pero como también tiene una aportación económica, también significa que hay un gasto, ¿no? En la parte económica que implica pues gastos de la parte de la salud, gastos de la educación en un país, o sea, sí es complicado, la verdad. Sin contar que pues también está, o sea, esta es la parte económica, ¿no? También está el aumento de personas que pues buscan empleos y pueden poner en riesgo a otras, o sea, los empleos de otras personas que son del país, ¿no?